Hola estudiantes, ¿cómo están? Continuando un poquito con la estrategia que habíamos iniciado antes, les hago una retroalimentación de lo que sería la guía número 6 de economía, que habla de los sistemas económicos. Aquí, ¿qué tenían que hacer? Principalmente deben, primero se plantea un recordatorio de quiénes son los agentes económicos, la empresa, el sector externo, las familias, ¿cierto? El Estado, y cómo se relacionan estos para generar un ciclo económico, ¿ya? Eso es fundamental. Aquí salen varias características que es lo que se vio en la guía número 5, ¿ya? Y aquí hay un video, ¿cierto?, para apoyar esta idea de que el flujo económico, cómo se manejan los agentes económicos, que les puede ayudar mucho, si es que no les quedó claro. Ahora, en esta guía en particular se habla de qué son los sistemas económicos. Los sistemas económicos, en resumen, chiquilla, es cómo los agentes económicos, ¿cierto?, se organizan dentro de un país, ¿ya? O dentro de un territorio, dentro de un gobierno, ¿ya? Qué funciones va a tener cada uno, cómo se va a controlar, cómo se va a manejar, etcétera, ¿ya? Son formas en cómo organizar la economía de una sociedad, ya sea en un país, pueblo o región, ¿ya? Estos se ven desde una perspectiva macroeconómica, es decir, a nivel global, a nivel mundial, y también microeconómica a nivel local, a nivel de las particularidades de los países, ¿ya? En la historia se han aplicado muchos sistemas económicos, ¿ya? Muchísimos. Por ejemplo, está el mercantilismo, el sistema feudal, etc. Pero hoy en día, que es lo que nos vamos a preocupar de la actualidad, ¿cierto?, se considera que casi todos los países tienen una tendencia, prácticamente todos los países democráticos tienen una tendencia de un sistema económico mixto. Mixto significa mezclado, ¿cierto? ¿Mezclado entre qué? Mezclado entre dos sistemas económicos muy particulares, que es el sistema de mercado y el sistema centralizado. Aquí voy a pasar a explicarlo brevemente, ¿cierto?, de qué son estos sistemas económicos. El primero es el sistema de mercado, o también, como se le conoce, sistema capitalista, ¿ya?, o neocapitalista. ¿En qué se basa este sistema? Se basa en la idea de que la economía depende de las libres decisiones de las personas y de la empresa. Viene del liberalismo clásico, ¿ya? Y que se plantea de que toda la gente tiene libertad para comprar, para vender, los empresarios tienen totalmente libertad para poder contratar o despedir, y todos los temas económicos en el fondo no son regulados por ningún Estado, ¿ya? Es libre. Tanto los oferentes vendedores tienen la libertad de ajustar sus precios y de generar productos, como los demandantes consumidores de comprar lo que deseen sin límites. El caso extremo es aquel en el que el Estado no interviene absolutamente en nada, no regula. Esto obviamente tiene su pro, pero también tiene su contra, ¿cierto? Tiene el pro en el fondo de que se genera una libertad económica que en el fondo plantea una evolución de la economía respecto a los productos y al comercio de manera muy importante, pero también genera el problema, por ejemplo, de que no asegura el empleo, ¿ya? Porque obviamente si el empresario tiene totalmente la libertad, puede, sin ningún costo, despedir gente, si es que lo considera necesario. Y no hay seguridad para esas familias, ¿ya? Por otro lado tenemos el sistema centralizado, que es totalmente lo contrario, conocido también como el sistema socialista, que es contrario obviamente al capitalismo, y que, como lo señala, se basa en un sistema donde existe un ente central que organiza todas las decisiones económicas, ya que en general se le asocia al Estado. A diferencia de que el Estado no se metía en absolutamente nada en economía, acá el Estado se mete en todo, ya el Estado controla cada aspecto de la economía, lo regula completamente, ahí no hay libertad para decidir económicamente, ¿ya? Aquí se privilegia la seguridad por sobre la libertad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se asegura el empleo, se aseguran distintos elementos, pero por ejemplo los empresarios no pueden evolucionar mucho en sus empresas producto de que tienen muchos limitantes, les cobran un impuesto alto, hay productos que no pueden vender, etcétera, ¿ya? También tiene su pro y su contra. Estos dos sistemas son sistemas extremos y que se dieron mucho durante la Guerra Fría, si se fijan, el sistema capitalista de parte de Estados Unidos y el sistema socialista de parte de Rusia. Por eso se causó un conflicto también importante. Pero hoy en día, en la actualidad, muy pocos países tienen un sistema totalmente capitalista o totalmente socialista o totalmente de mercado y totalmente centralizado, sino que en general son mixtos. Esto obviamente mezcla a distintos niveles estos dos sistemas. Puede que sea un poquito más capitalista, o sea, un poquito más de mercado que centralizado, etc. Y la idea es que, porque cada uno de estos sistemas es muy propenso a la crisis, ¿ya? Estos dos sistemas. Por lo tanto, el mixto trata de regular esa situación. La mayor parte de los países hoy día son economías mixtas, aunque sean capitalistas,
¿ya? Y en ella los consumidores y productores tienen ciertas libertades de mercado, pero el Estado regula, subsidia o controla aspectos básicos de seguridad social. La salud, educación, transporte. Hoy día, por ejemplo, en Chile, sabemos que hay salud privada y salud pública. En un sistema capitalista completamente solo habría salud privada. En un sistema centralizado, ¿cierto? Solo habría salud pública, ¿ya? Obviamente con los pros y contras que cada uno de esos tiene, ¿ya? Aquí salen algunos gráficos, ¿cierto? Que en el fondo se trata de esto, y aquí sale un ejemplo, ¿cierto? Más humorístico en el fondo de qué es cada sistema ya económico en este sentido. El fascismo, anarquismo está de más, pero en el fondo se trata de eso, ¿ya? Aquí sale un video que les va a ayudar mucho para responder las preguntas asociadas. Y este cuadro, lo que ustedes tienen que hacer es investigar, aparte de la información que yo ya les di, ¿cierto? En mayor profundidad, pueden ser a través de videos, de noticias, de fuentes de información, etcétera, sobre los tres tipos de sistemas, el centralizado, el de mercado y el mixto, ¿ya? Y completar el cuadro. Primero, ¿cuál es la función de los agentes económicos, Estado, empresa y familia, en el centralizado? ¿Qué función cumple el Estado? ¿Controla, organiza, qué cosa? Las empresas, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función de la familia? En el de mercado, igual. En el del mixto, igual. Pueden haber obviamente elementos que se vayan asemejando y se vayan de alguna manera haciendo los mismos, pero ustedes tienen que ir categorizando lo que cumple cada agente económico. ¿Cómo se produce? Aquí, una duda, pero de lenguaje mío, ya porque me equivoqué, no es que cómo nace el centralizado, cómo nace el de mercado y cómo nace el mixto. Se refiere a cómo se produce, cómo se producen productos, ¿ya? En el centralizado hay un control de la producción, ¿ya? En el de mercado, ¿quién controla la producción? ¿Los empresarios privados? A eso se trata. ¿Cómo se organiza la producción dentro de los países, ya sea centralizado, de mercado o mixto? ¿Qué aspectos positivos tiene? Un análisis personal. ¿Qué aspectos negativos? Recuerden que todo esto tiene aspectos positivos y negativos. La segunda pregunta, ¿qué tipo de sistema tiene actualmente nuestro país? Según lo que tú puedes investigar. ¿Cómo se evidencia? ¿Dónde yo veo si mi país es centralizado, si es de mercado o es mixto? ¿Y cuáles son ejemplos concretos? ¿Y cuál es el rol de los agentes económicos? Ejemplifica, justifica y explica. Chiquilla, importantísimo que dan ejemplos y que sean concretos y que los vayan explicando. Justifíquense, ¿ya? Que yo no ponga en duda sus respuestas. Eso es lo fundamental. ¿Por qué crees que es importante saber qué tipo de sistema económico existen y sus objetivos funcionan? Y esto es una pregunta más personal, ¿cierto? Que es metacognitiva, ¿ya? Trata de analizar por qué es importante estudiar esto en el fondo, ¿ya? Entender qué tipo de mercado tiene nuestro sistema actual. Piensen en lo que está ocurriendo actualmente con todo el tema de los empleos, ¿ya? Que muchos de nosotros o algunas de nuestras familias pueden estar viviendo, o ustedes mismas, ¿cierto? En sus familias, que ha sido una situación compleja y que tiene que ver justamente con qué sistema económico estamos formando, ¿ya? Así que hagan ese análisis, chiquillas. Les deseo lo mejor. Cualquier duda o consulta, ya saben que pueden escribirme.